amigos, bienvenidos a un nuevo video de farmacología. En esta ocasión hablaremos de hipertensión arterial y antihipertensivos, definición y tipos de hipertensión arterial, clasificación de los estadios de la hipertensión arterial, estrategias terapéuticas, tratamiento farmacológico, en donde nos enfocaremos principalmente en este video. Explicaremos los distintos grupos, los diuréticos, los beta bloqueadores, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los antagonistas de los receptores de la angiotensina, bloqueadores de los canales de calcio y otros antihipertensivos. Los invito a suscribirse al canal para poder seguir disfrutando de más contenido. Definición y tipos de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es definida como la elevación de la presión arterial sistólica a 140 milímetros de mercurio o superior a este valor y presión arterial diastólica a 90 milímetros de mercurio o mayor a este valor. Incluso ambos valores pueden estar elevados. En la práctica clínica se define otros tipos de hipertensión arterial como la hipertensión arterial sistólica aislada, la cual es más frecuente en adultos mayores a 65 años de edad y se considera así cuando la presión arterial sistólica es igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica es menor a 90 milímetros de mercurio. La hipertensión arterial de bata blanca, esta de aquí es una hipertensión que se da, una elevación de la presión arterial que se da, por ejemplo, cuando el paciente está frente al médico en consulta. Puede ser normal, puede darse, no en todos los casos, pero sí se da. Entonces el médico, antes de medir la presión arterial, tiene que decirle al paciente, pedirle que tome asiento, que se calme y aproximadamente después de unos 5 minutos proceda a tomarle la presión arterial para obtener valores exactos, valores correctos. La hipertensión arterial maligna, esta de aquí pues se relaciona con una necrosis arteriolar en el riñón y otros órganos. Es una hipertensión arterial multiorgánica. En pacientes pues tienen insuficiencia renal y retinopatía hipertensiva significativa, caracterizada por la presencia de hemorragias y también de exudados retinianos. La hipertensión arterial enmascarada es cuando la presión arterial está normal en consulta, es decir, cuando asiste el paciente a la consulta con el médico, le mide la presión arterial y aparentemente da valores normales. Pero una vez que éste sale pues, del consultorio, sale del ambiente sanitario, del ambiente hospitalario, la presión arterial se le eleva al paciente. Clasificación de los estadios de la hipertensión arterial. Este cuadro de aquí pues lo obtuve de la guía del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en donde están planteados pues los estadios con cada uno de sus valores. A un lado tenemos el primer estadio donde tenemos una presión óptima, una presión normal, una normal alta, hipertensión arterial de grado 1, hipertensión de grado 2, hipertensión de grado 3 e hipertensión sistólica aislada. Esta tablita la habíamos revisado ya en el video de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, estrategias terapéuticas. Tenemos un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. En el no farmacológico se modifican estilos de vida sin intervención farmacológica, sin administración de fármacos. Las modificaciones en el estilo de vida están la reducción y control de peso corporal, lo cual nos ayuda a tener unos niveles adecuados de triglicéridos, de colesterol, de HDL, LDL, bien, y nos favorece a disminuir lo que es la resistencia a la insulina y evitar problemas o complicaciones como la obesidad o la diabetes mellitus de tipo 2. La reducción de la ingesta de sal es importante, tener una dieta baja en sal, una dieta que tenga poco contenido de sal, ¿no? Ya que el sodio retiene agua
Al retener agua, al retener líquido, aumenta la volemia y por ende el aumento de volemia nos lleva a un aumento de la presión arterial, aumento del volumen sanguíneo, nos lleva a un aumento de la presión arterial. Realizar ejercicios físicos regularmente, esto de aquí, los ejercicios físicos más el consumo de frutos secos favorecen al aumento de los HDL y a regular lípidos, dejar de fumar, limitar la ingesta de bebidas alcohólicas. Esto es importante ya que así pues evitamos problemas hepáticos como una estatosis hepática, un hígado graso o algo incluso hasta más complicado como la cirrosis hepática. ¿Cuál el tratamiento farmacológico? Pues aquí sí hay una intervención farmacológica, sí hay administración de fármacos al paciente. Tenemos los distintos grupos, antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, antagonistas de los receptores de angiotensina 2, beta bloqueantes, antagonistas del calcio, diuréticos y otros antihipertensivos. El tratamiento farmacológico, que es en lo que nos enfocaremos en este video, pues se indicará acorde a las cifras de presión arterial de cada paciente y al riesgo cardiovascular inicial de cada paciente. Es importante conocer la edad del paciente, las necesidades individuales y las dosis que éste va a requerir para tratar su problema de hipertensión y también pues puede ir acompañado, esta hipertensión puede ir acompañado por otras enfermedades, por infartos agudos de miocardio, por insuficiencia cardíaca, por hipertrofia ventricular izquierda, por diabetes mellitus, por alteración, dislipidemias, bueno, factores comórbidos. El grado de respuesta al tratamiento es importante, un factor a tomar en cuenta el alcoholismo y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Existen fármacos, por ejemplo, los no cardioselectivos que pueden provocar broncoespasmo en pacientes asmáticos principalmente y pues complicarnos, ¿no? Llevarnos a unas complicaciones graves que incluso hasta puede llegar a la muerte del paciente. De aquí en adelante ya vamos a hablar de todos estos grupos de fármacos antihipertensivos, los diuréticos, los beta bloqueadores, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, bloqueadores de los canales de calcio y otros antihipertensivos. Del primer grupo de fármacos antihipertensivos del cual vamos a hablar son los diuréticos. Existen diuréticos tiacídicos, diuréticos de asa y diuréticos ahorradores de potasio. En general, estos fármacos pues, van a ejercer su acción al bloquear la reabsorción tubular de sodio y pues disminuir el volumen plasmático. Esto de aquí, pues, al disminuir el volumen plasmático, quiere decir que hay una menor cantidad de volumen sanguíneo, menor cantidad de líquido, y ahí pues su efecto hipotensor. Tenemos pues los llamados diuréticos tiacídicos, entre los más usados son la clortalidona y la hidroclortiazida, medicamentos de primera elección para iniciar el tratamiento hipotensor en los pacientes hipertensos, por dos razones, por su eficacia y por su bajo costo. Se los puede usar bien como monoterapia o en terapia combinada con otros antihipertensivos de primera línea. Son eficaces en pacientes con hipertensión arterial sistólica aislada en los ancianos, en pacientes con insuficiencia cardíaca y también en la enfermedad renal crónica. Debemos de tener en cuenta, es muy importante saber los efectos secundarios no deseados de estos diuréticos. El primero tenemos la hipopotasemia, como bloquea la reabsorción tubular de sodio. Aquí está nuestra hormona, pues la aldosterona, que reabsorbe sodio, pero también provoca la excreción de potasio. Entonces la aldosterona, al esforzarse por reabsorber la mayor cantidad de sodio, elimina o excreta demasiado potasio, entonces ahí la hipopotasemia que puede provocar arritmias cardíacas o la fatiga en el paciente.
provoca hiperuricemia o un ligero aumento del colesterol y los triglicéridos y una intolerancia y provoca una intolerancia a la glucosa. Otro de los diuréticos empleados en el tratamiento de la hipertensión arterial son los conocidos diuréticos ahorradores de potasio, de los cuales los más utilizados son la espironolactona, el triantirene y el amiloride, indicados principalmente unidos a los diuréticos tiacídicos para limitar las posibles pérdidas de potasio. Recordemos que los diuréticos tiacídicos, al bloquear la reabsorción tubular de sodio, aquí actúa una hormona, ¿no es cierto? Esta hormona, la aldosterona, trata de reabsorber sodio y cuando reabsorbe sodio también excreta, elimina potasio, ¿no? Entonces hace el mayor esfuerzo por reabsorber sodio y va eliminando potasio. Entonces por eso la hipopotasemia de los diuréticos tiacídicos. Y por eso es una de las recomendaciones es los diuréticos tiacídicos, darlo como tratamiento unido a los diuréticos ahorradores de potasio para evitar esta pérdida de sodio. Hipertensos es recomendable la espironolactona principalmente pues usada en hipertensos con sospecha de hiperaldosteronismo, en hipertensión arterial resistente e hipertensos con insuficiencia cardíaca. Los llamados diuréticos de ASA, estos de aquí pues son indicados principalmente en el tratamiento en aquellos pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial resistente. Los más usados son la furosemida y la torasemida. Beta bloqueadores. Estos fármacos ejercen su acción farmacológica a través del bloqueo de los receptores adrenérgicos, utilizados inicialmente como antianginosos, pero se los consideró medicamentos que disminuyen el gasto cardíaco, es decir, disminuyen el volumen de sangre expulsado por un ventrículo en un minuto, disminuyen la secreción de renina. La renina es una enzima que actúa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona para regular la presión arterial. La renina es una enzima que se encuentra almacenada como prorenina en las células de musculatura lisa, células especializadas de la arteriola aferente del aparato yuxtaglomerular. Disminución de la liberación de la noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas. Estos beta bloqueadores se los considera junto con otros fármacos antihipertensivos como los diuréticos tiacídicos, los antagonistas del calcio, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, como fármacos, como hipotensores de elección en la mayor parte de los pacientes con hipertensión arterial. Por su probada pues, reducción de morbilidad y también de mortalidad en estos pacientes. Los beta bloqueantes son muy efectivos para la prevención de complicaciones cardiovasculares en pacientes con infarto agudo de miocardio reciente y en pacientes con insuficiencia cardíaca. De utilidad probada con el tratamiento, pues existen dos grupos, los cardioselectivos y los no cardioselectivos. Dentro de los cardioselectivos tenemos el atenolol y el metoprolol. Y los no cardioselectivos tenemos el propanolol, el bisoprolol y el nadolol. Los beta bloqueadores no cardioselectivos tienen sus limitaciones en algunos pacientes, especialmente los pacientes asmáticos, porque pueden causar por sus efectos de broncoespasmo, ¿no? La musculatura lisa de las vías respiratorias tiene receptores beta 2. Estos beta bloqueadores pueden bloquear estos receptores beta 2 y provocar este broncoespasmo, esta broncoconstricción de la musculatura lisa, que si no es tratada de forma adecuada, si no es tratada con el mayor cuidado, pues el paciente incluso puede llegar hasta la muerte. Específicamente, pues los que no son cardioselectivos, como ya lo dije. Ahora, en general, estos beta bloqueadores tienden a que el paciente aumente de peso, también facilitan la aparición de diabetes mellitus. Estos se los considera cuando se los combina con diuréticos tiacídicos. También tienen otros efectos metabólicos como el empeoramiento de dislipidemias, reducción del HDL, que es el colesterol bueno. El colesterol bueno tiene que ser mayor de 40 o 45 miligramos por decilitro.
Y también estos fármacos provocan un aumento de los triglicéridos. Los triglicéridos, en cambio, tienen que ser menor a 200 miligramos por decilitro. No deben ser indicados, no es recomendable que lo indiquemos en pacientes con arteriopatías periféricas, con bloqueos cardíacos de segundo y tercer grado. Esto último, esto de pacientes con bloqueos cardíacos de segundo y tercer grado, ya que los efectos que tienen estos fármacos son acciones cronotrópicas negativas, es decir, que disminuyen la frecuencia cardíaca. Por otra parte, estos fármacos podrían resultar útiles en pacientes con hipertensión arterial y jaqueca, en el embarazo, en el hipertiroidismo o en diferentes estados hiperkinéticos que tengan los pacientes, incluso en pacientes con taquicardia habitual, aún en ausencia de arritmias significativas, arritmias cardíacas significativas. Debe extremarse el cuidado cuando estos fármacos se asocian con antagonistas del calcio no dihidropirinídicos, dada la sinergia para reducir la conductibilidad y pues puede provocar los bloqueos cardíacos. Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. La acción fundamental de estos fármacos es la inhibición de la transformación de la enzima angiotensina 1 en angiotensina 2 mediante el bloqueo, mediante la inhibición de la enzima convertidora de la angiotensina. Estos IECA, estos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, son excelentes fármacos antihipertensivos que se los administra al paciente bien en monodosis o en combinación con otros antihipertensivos, principalmente con diuréticos. Múltiples estudios, múltiples investigaciones han probado el efecto beneficioso en la reducción de la morbilidad como de la mortalidad cardiovascular, tanto en pacientes hipertensos diabéticos como en los no diabéticos. Además, pues, debemos atribuirle a estos fármacos efectos beneficiosos como el remodelado vascular, tanto a nivel del corazón como de los vasos sanguíneos, un importante efecto nefroprotector por disminución de la proteinuria, mantienen el perfil neutro de los lípidos, un aumento de la sensibilidad a la insulina, por eso es que es recomendable para pacientes hipertensos diabéticos como en diabéticos no hipertensos y no provoca hiperuricemia. Dentro de los más usados, más utilizados de este grupo, el enalapril, el captopril, el lisinopril, el ramipril, el pridogrel y el fosinopril, los cuales todos con una o con 2 dosis al día con una probada acción hipotensora. Debemos tener presentes posibles efectos de hipotensión marcada en la primera dosis, principalmente en pacientes que se encuentran deshidratados o en un tratamiento con diuréticos o con insuficiencia renal. El efecto secundario más importante de estos fármacos es la tos seca hipertinaz en el 10 al 20% de pacientes, lo cual le podemos atribuir a una potencialización de la bradiquinina. Esta bradiquinina o bradicinina es un péptido fisiológico y farmacológicamente activo que está formado por 9 aminoácidos. Esta causa vasodilatación por medio de secreción de prostaciclinas, óxido nítrico, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Así como también está el angioedema, que se da cerca del 1% de los pacientes, y la disgeusia, ¿no? Que es una sensación, un trastorno de la lengua, una sensación desagradable en la boca. Los IECA están contraindicados en el embarazo, ya que pueden provocar malformaciones congénitas en el feto y también en pacientes con estenosis uni o bilateral de las arterias renales, ya que puede desencadenar, llevarnos a una insuficiencia renal y pues es recomendable, deben ser utilizados con mucha precaución, en estadios avanzados de enfermedad renal crónica. Antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, los ARA2. Estos de aquí van a ejercer su acción mediante el bloqueo de la enzima angiotensina 2 a nivel de los receptores AT1. Los efectos antihipertensivos de estos fármacos son muy similares al grupo anterior, ¿no? Muy similares a los IECA,
Pero la diferencia es que estos no tienen los mismos efectos secundarios como la tos, el angioedema, ya que no potencian a la bradicinina. Estos fármacos se deben indicar principalmente cuando hay una intolerancia, cuando los pacientes presentan una intolerancia a los IECA. Y pues tienen una especial indicación en la lesión de órgano diana en pacientes con antecedentes de infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, proteinuria, disfunción ventricular izquierda y en condiciones clínicas asociadas con el síndrome metabólico y la diabetes mellitus de tipo 1 o la 2 o diabetes mellitus de tipo 2. Algunos estudios le van a atribuir una mejor acción nefroprotectora que los IECA. Estos fármacos se encuentran en el mercado, numerosos productos con estas características, entre los que destacan el valsartán, el losartán, el irbesartán, el candesartán, el telmisartán. Pero estos de aquí tienen una característica en común, en conjunto, es que el efecto antihipertensivo es muy duradero y lo que permite pues dar una sola dosis al día, ¿no? Los IECA se daba una o dos dosis al día, estos de aquí, estos ARA2, solo una sola dosis al día. Y las contraindicaciones, pues está contraindicado en el embarazo, puede provocar malformaciones congénitas en el feto y una estenosis de arterias renales, no uni o bilateral, ya que puede desencadenar una insuficiencia renal. Bloqueadores de los canales de calcio. El calcio, pues, es un ion muy importante para la contracción del músculo estriado esquelético, para la contracción muscular. Aquí tenemos la meseta con la activación de canales de calcio y los canales de calcio de tipo L, canales lentos de calcio. Y pues para centrarnos mucho más en el efecto hipotensor de estos bloqueadores de los canales de calcio, pues van a ejercer su acción vasodilatadora al interferir la entrada de los iones de calcio a las células, ¿no? Con esto de aquí, pues, dificulta la vasoconstricción de los vasos sanguíneos y también disminuye la resistencia periférica, ¿no? ¿Qué quiero decir con esta disminución de la resistencia periférica? Que la resistencia al flujo sanguíneo impuesta por la fuerza de fricción entre la sangre y las paredes de los vasos sanguíneos disminuye. Entonces disminuye la resistencia periférica y también dificulta las acciones constrictivas. La mayor acción antihipertensiva, tenemos dos grupos aquí, ¿no? Tenemos dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Entre los dihidropiridínicos, el más antiguo, tenemos a la nifedipina, el cual tiene una forma de acción corta y en altas dosis puede provocar descensos de la presión arterial con una estimulación del reflejo simpático que puede expresarse por taquicardia y en algunos casos precipitar un dolor anginoso. Es decir, esta nifedipina provoca una vasodilatación, disminución de la presión arterial y como reflejo, el corazón pues ve esto de aquí y como reflejo aumenta su frecuencia cardíaca que nos lleva a una taquicardia. Otros dihidropiridínicos como la nifedipina retard, el amlodipino, felodipina, nicardipina, no tienen efectos secundarios, pero son de probada eficacia en el control de la hipertensión arterial, principalmente en los ancianos, en los hipertensos de raza negra y unidos a otros antihipertensivos en la hipertensión arterial resistente. Los no dihidropiridínicos, como el diltiazem, el verapamilo, a diferencia de los otros, tienen menos efectos vasodilatadores periféricos, ¿no? Tienen menos efectos vasodilatadores periféricos que el grupo de acá. Pero estos de aquí tienen un mayor bloqueo cálcico a nivel de las fibras cardíacas y de ahí sus efectos inotrópicos y cronotrópicos negativos. ¿Qué quiero decir? Que tienen un mayor efecto en la disminución de la fuerza de contracción y en la disminución de la frecuencia cardíaca.
mayores indicaciones en espasmos cardíacos y trastornos del ritmo cardíaco. Los efectos secundarios de los antagonistas de calcio o de los bloqueadores de los canales de calcio dihidropiridínicos, tenemos al edema malleolar, principalmente provocado por la dilatación arteriolar. También se puede producir cefaleas y, aunque muy poco frecuente, hipertrofia de las encías. Efectos secundarios de los no dihidropiridínicos, tenemos aquí el verapamilo, el cual pues, puede provocar frecuentemente constipación, es decir, estreñimiento. Tanto este como el diltiazem han de indicarse con precaución en pacientes con compromiso funcional del ventrículo izquierdo por las acciones pues ya referidas, ¿no? Por efectos inotrópicos y cronotrópicos negativos. Los antagonistas del calcio dihidropiridínicos de acción prolongada, aquí tenemos el de acción prolongada como el amlodipino. De aquí pues tiene efectos beneficiosos en la hipertensión arterial complicada, en la cardiopatía isquémica, en la hipertensión arterial resistente, en la hipertrofia ventricular izquierda, la aterosclerosis carotidia, etc. También en hipertensos de raza negra y en embarazadas con hipertensión arterial crónica. El amlodipino debe indicarse en la noche, es decir, una cronoterapia, principalmente en los pacientes no hiper y con hipertensión arterial al despertar para disminuir la aparición de edema malleolar. El diltiazem tiene una especial indicación en la angina de pecho microvascular, la aterosclerosis carotidia y en la taquicardia supraventricular. Otros antihipertensivos, tenemos 4 grupos: los inhibidores de renina, los bloqueadores de los receptores alfa, los antialdosterónicos y los vasodilatadores directos. Los inhibidores de renina, pues el primer fármaco inhibidor directo de la renina es el alisquiren. Su eficacia tiene una alta eficacia para disminuir lo que es la presión arterial, es comparable con las de otras drogas antihipertensivas. Su efecto prolongado y también por tener una buena tolerancia, las cuales le dan cualidades útiles para tener una buena adherencia al tratamiento. Lo podemos emplear bien como monoterapia o en terapia combinada con otras familias de antihipertensivos. Posee un efecto hipotensor, dosis dependiente. ¿Qué quiero decir con esto? Entre mayor cantidad, mayor dosis le administremos al paciente, mayor efecto hipotensor va a causar. Estudios iniciales de este fármaco, pues del alisquiren, demuestra que protege órganos blancos y en combinación con losartán disminuye la proteinuria en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 y en nefropatías. Los bloqueadores de los receptores alfa, estos en cambio se utilizan como drogas de segunda línea en pacientes con hipertensión arterial no controlada y como terapia antihipertensiva en pacientes con hiperplasia prostática benigna. Entre los fármacos bloqueadores de los receptores alfa tenemos la prazosin, la doxazosina y la terazosina. La prazosin, este es un fármaco de acción corta y genera frecuentemente una hipotensión postural. La doxazosina y la terazosina, en cambio, son de acción sostenida con menos propensión a la hipotensión postural. Estos aquí son útiles en la insuficiencia renal. En un paciente con insuficiencia renal se recomienda asociarlos con diuréticos, ya que el diurético va a contrarrestar la expansión del volumen que ocasionan estos antagonistas. En terapia combinada, estos fármacos son seguros y bien tolerados. Los antialdosterónicos son utilizados habitualmente en combinación con otro diurético, por ejemplo las tiazidas o la furosemida, para prevenir el desarrollo de hipopotasemia. La esprinolactona, por su efecto antialdosterónico, se utiliza en buenos resultados en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en hiperaldosteronismo primario y en pacientes con hipertensión arterial resistente, en los que parece estar presentes mecanismos vinculados a la secreción inadecuada de aldosterona. Cuando hay una secreción inadecuada de aldosterona, por ejemplo, un hiperaldosteronismo,
Recordemos que la aldosterona es una hormona liberada por la glándula suprarrenal, y también lo expliqué en el video del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se caracteriza por retener sodio. Como retiene sodio, aumenta el volumen sanguíneo y aumenta la presión sanguínea. Entonces, por eso son estos antialdosterónicos. Su uso se asocia con efectos adversos, tiene efectos adversos como todo fármaco, ginecomastia, disfunción sexual, hiperpotasemia presente en el 10% de los pacientes. La escleronona, en cambio, es un antagonista competitivo del receptor mineralocorticoide más efectivo. Un antagonista del receptor mineralocorticoide. Cuando hablamos de mineralocorticoides, hablamos de fármacos que retienen sodio, ¿no? Entonces este es un antagonista. Produce menos ginecomastia que la espironolactona. Este fármaco ha sido utilizado con éxito en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero su eficacia preventiva en la hipertensión arterial no ha sido demostrada aún. Se requieren datos mucho más convincentes para poder recomendar a los antialdosterónicos el reemplazo de las tiazidas como droga de primera línea en la hipertensión arterial no complicada, ¿no? Se requieren más datos. Los vasodilatadores directos como la hidralazina o el minoxidil. La hidralazina está indicada en el tratamiento de la hipertensión arterial resistente, asociada con el embarazo y también en las crisis hipertensivas. Esta hidralazina no se debe asociar con cardiopatías isquémicas agudas o en aneurisma disecante de la aorta. Hay una característica buena, por decirlo así, que tiene este fármaco, es que en el embarazo no es tóxica para el feto y puede emplearse parenteralmente en los casos de emergencia médica. El minoxidil, por otro lado, pues es un potente vasodilatador de las arteriolas precapilares del riñón con un enlace covalente sulfhidrilo, por lo que su efecto es acumulativo. Usado en la hipertensión arterial resistente en combinación con beta bloqueadores, que ya habíamos hablado en el grupo pasado, y los diuréticos, ¿no? Como la furosemida. Se describe que en altas dosis este fármaco puede producir, como ya sabemos, minoxidil. Ahora se ha vuelto famoso porque se dice que produce el crecimiento del vello facial. Puede producir también efectos secundarios como taquicardias, arritmias e insuficiencia coronaria. Bien, chicos, esto es todo en el video de hoy. Espero hayan disfrutado la clase. Like si les gustó el video y no olviden suscribirse.